vía Zoom tenemos al analista Rafael Delgado para conocer qué recomiendan como economistas al Estado, esto de cara a la inevitable crisis económica a la que nos enfrentamos. Le damos la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos este mediodía en 24MD, bienvenido. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Son tiempos sumamente difíciles que jamás antes los habíamos vivido y requieren no solamente de los mejores esfuerzos desde la empresa privada, sino que también desde el sector público desarrollar los mejores esfuerzos. Lamentablemente tenemos un aparato público que no está en condiciones para enfrentar esta pandemia y estas circunstancias tan difíciles. De ahí entonces la tragedia del país. Pero debemos de aunar esfuerzos, tanto desde el sector privado como de lo que pueda quedar del sector público para enfrentar de manera conjunta y unida este terrible flagelo. En tiempos de crisis necesitamos una política monetaria de bajos intereses, como también una política fiscal de alto gasto público y de alta inversión pública. Sin embargo, todo eso en el marco de la transparencia, de la eficiencia y en el buen manejo de los recursos. Ese es el mensaje principal que se está dando desde las principales economías del mundo. Una tarea jamás antes vista de importancia para el sector público. Licenciado Delgado, ¿cree usted que, muy buen día, Alvin Owen de LTV le habla, ¿cree usted que en estos momentos nosotros hemos podido apreciar in situ, pues en persona, cómo en diferentes comercios, en el centro de la capital, por ejemplo, y en el centro de ciudades como San Pedro Sula y otras importantes del país, la gente está cerrando sus locales? La crisis ya los ha golpeado, no pueden pagar los gastos de operación, tienen planillas por pagar, o sea, hay una crisis en la que se le ha dicho a los microempresarios que se les va a ayudar, pero con préstamos, cuando en realidad lo que necesitan es capital de trabajo fresco y que de forma directa fuera un apoyo económico del gobierno para estos microempresarios especialmente, que son los que representan pues más del 70% de los puestos de empleo a nivel nacional. Sí, definitivo. A mí me parece que aquí hay dos cosas. Primero, debe haber un giro fundamental en la gestión de los recursos públicos. Hay mucho desenfoque. Hay muchos recursos públicos que están siendo ejecutados en áreas que no son necesarias, no son fundamentales en esta situación. Y además de eso, hay recursos que están siendo dilapidados, simple y sencillamente. Por lo tanto, entonces, necesitamos reencauzar todos esos miles de millones de lempiras hacia los sectores más necesitados. Y ya no podemos llegar con cuentos, debemos de llegar con ayudas puntuales, con ayudas sustanciales. En este momento, la micro y la pequeña empresa no tiene liquidez. Se trata entonces de salvar a la micro y la pequeña empresa como decimos, con una inyección de liquidez monetaria, es decir, por medio de subsidios, mejorar la situación de iliquidez que tiene la micro y la pequeña empresa. Y por otro lado está el sistema financiero nacional. El sistema financiero nacional entra a la pandemia en una situación muy buena, en situaciones de crecimiento por muchos años, con un sistema financiero que, si usted revisa los informes de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y los mismos informes de los bancos, se va a dar cuenta que han estado en una fase excepcional, jamás antes vista. De tal forma que si la banca en estos momentos no ha sido el problema, como en años anteriores, digamos en otras crisis del 2007 y del 2008, el sector mejor capitalizado, el sector más fuerte es en estos momentos el sector financiero, que debe de apoyar a la micro y la pequeña empresa, pero debe apoyar de una forma
más contundente. Ya no basta solamente desfasar, atrasar las fechas de pago. Ya no basta solamente pequeños alivios que realmente en nada ayudan a la micro y la pequeña empresa. Necesitamos hablar de cosas fundamentales. ¿Y cuáles son esas cosas fundamentales desde el sistema financiero? Una reducción sustancial a las tasas de interés de mercado. Los hondureños en general, los microempresarios en particular, han estado pagando tasas de interés sumamente altas. Ha sido un desangramiento de recursos desde el sector privado de la micro y la pequeña empresa al sector de la banca. Es hora entonces que estos sectores fortalecidos en los últimos años pongan su contribución sustancial a la solución de esta crisis. La solución de la crisis pasa sobre todo con una buena renegociación de los términos de la deuda de la gente y con una reducción sustancial de las tasas de interés de mercado. Licenciado, hoy recién se lanzó un proyecto y en base a esto quisiéramos que nos respondiera si es la mejor opción la inversión extranjera. ¿Será la mejor opción que tiene el gobierno? Pues mire, realmente la inversión extranjera directa ya cayó sustancialmente durante este año y no se va a recuperar en los siguientes años, al menos por dos razones. Primero, porque la situación de las empresas en los otros países, incluso de las multinacionales, no va a ser la mejor. Tienen otras preocupaciones y van a desarrollar estrategias más bien de fortalecimiento de lo que ya tienen. Retirarse de los mercados más frágiles y concentrarse en los mercados más fuertes. En términos de Latinoamérica, pues la inversión extranjera directa se va a concentrar en los mercados grandes y que han estado en años anteriores en grandes crecimientos. México, Brasil, Perú, etcétera, esos países grandes. Entonces, yo no esperaría grandes flujos de inversión extranjera directa por las mismas condiciones que existen en esos países. Y segundo, la debilidad institucional de va cada vez en crecimiento y eso es otra mala señal que estamos enviando y que ahuyenta más la inversión extranjera directa. En un país que no puede responder de manera contundente a la epidemia, a la pandemia del coronavirus, un país donde las denuncias de corrupción son diarias y se constatan de manera fehaciente, es un país que no va a atraer inversión extranjera directa, o al menos no va a traer la buena inversión extranjera directa. Los bajos índices de gobernabilidad pueden traer inversión, en efecto, y eso lo vemos en otras latitudes, donde en países muy pobres hay inversión extranjera directa. En países endebles hay inversión extranjera directa, pero la pregunta es, ¿qué tipo de inversión extranjera directa llega? ¿Verdad? Es una inversión categorizada por elementos extractivos que solo llegan a sacar recursos del país. Y esa inversión extranjera directa no la necesitamos ni la queremos en este país. De tal forma que yo veo entonces muy difícil estar pensando y estar haciendo cálculos en función de la inversión extranjera directa cuando es muy probable que va a ser limitada y si no, más bien va a caer. Licenciado Delgado, retomo lo que usted mencionaba anteriormente sobre estas enormes ganancias que ha tenido el sector bancario en momentos de una pandemia sumamente crítica que le ha cobrado la vida a muchos hondureños y hondureñas. Es que se está pues haciendo realidad alguna frase que se mencionó en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando decían que algunos banqueros decían que cuando en la calle hay sangre era momento de hacer dinero. A eso se han dedicado los banqueros en nuestro país, al estar atrás de las licitaciones y concesiones de compra de insumos médicos, de proyectos de gobierno y de estar atrás hasta de hospitales. Los bancos hoy por hoy quisieran tener hasta pulperías en las diferentes colonias. Sí, miren, yo siempre he insistido que el sistema financiero nacional debe de reinventarse.
hay una serie de prácticas bancarias que ya no están a la altura de las circunstancias desde hace mucho tiempo y mucho menos en esta situación. Yo creo que la banca, si sigue invirtiendo, si sigue colocando recursos en financiando el endeudamiento público, ese no es el mejor camino. Es entendible hasta cierto punto que una inversión en deuda pública podría ser en términos generales un poco más segura para la banca. Pero, ¿qué sentido tiene para el desarrollo económico y social comprar bonos del Estado cuando sabemos que ese endeudamiento va a ser mal invertido? Pues el banco quizá tenga sus entradas seguras en los siguientes años, pero va a ir forjando un sistema, un ecosistema endeble que al final tampoco no le conviene a los bancos. Entonces, concentrarse y sentirse cómodo por tener un buen cliente, y es el gobierno, al final no rinde. En segundo lugar, el negocio de las tarjetas de crédito ha sido un negocio que se ha ido incrementando. Y los bancos se han visto cómodos, se han visto muy satisfechos con esas altas tasas de crecimiento en los préstamos por tarjetas de crédito. Pero realmente eso tampoco va a ser una contribución sustancial al desarrollo económico del país, cuando se sabe que el comercio, el microempresario, el pequeño empresario que se endeuda con la tarjeta de crédito para pagar insumos, para pagar proveedores, para pagar planilla, eso al final es un absurdo, que entonces, por un lado, va a salir sacar del problema en ese momento al empresario, al microempresario, y va a tener contento al emisor de la tarjeta de crédito, que va a haber movimiento en ese tipo de crédito, pero eso no nos lleva muy lejos. Eso nos lleva a un sobreendeudamiento en el corto y en el mediano plazo que solamente termina ahogando a la micro y la pequeña empresa. De tal forma que el sistema financiero nacional debe inventar nuevos productos financieros que realmente lleguen a solucionar el problema de los micro y los pequeños empresarios. En este momento nadie está pensando en tomar nuevos créditos para emprender negocios. Bajo estas circunstancias de incertidumbre, de una apertura a medias, nadie va a endeudarse para emprender, aumentar sus capacidades, aumentar su empresa. Lo que necesita el micro y el pequeño empresario es renegociar su deuda, un alivio que le permita pagar sus proveedores y que le permita entonces honrar sus deudas con la banca actualmente y en el futuro cercano. Hay una gran cantidad de negocios que están sobreendeudados con la banca, y hoy en estos momentos es cuando salen a relucir los grandes problemas de iliquidez y de incapacidad de honrar esas deudas. Licenciado, se ha venido hablando sobre el tema de las zonas libres y bueno, desde el año pasado también se hablaban de las reformas que se iban a aplicar a la ley de zonas libres. ¿Esta sería algo viable también en esta temporada de crisis? Mire, a mí me parece que todo el esquema que se estuvo construyendo desde hace 6-7 años alrededor de esas zonas especiales de crecimiento es un intento fallido. Eso no va a conducir a nada sustancialmente diferente. Esto solamente es atraer a los inversionistas que quieren solamente sacar del país y devolver muy poco a cambio de todas esas facilidades. El licenciado Delgado. Las zonas especiales de inversión dígame. Le escuchamos, le seguimos escuchando. Las zonas especiales de crecimiento entonces no es la vía para la solución de los problemas. Es un intento desesperado de desviar la atención y de entregar el país a cero costo. Ya lo tenemos en el pasado con las alianzas público-privadas, con esos intentos de coalianza de atraer inversión, entregando todos los recursos, dejándole todas las obligaciones al Estado
todas las responsabilidades al Estado y todos los beneficios o gran parte de los beneficios al inversionista privado. Esa estrategia no funciona y está condenada al fracaso. Licenciado Delgado, debe de haber un mecanismo para poder detener el endeudamiento descontrolado que cometen gobiernos como el actual, que ya pues ha endeudado al país enormemente, hasta por deudas de 40 años, y donde más del 40% del Producto Interno Bruto está comprometido pues con estas deudas, sin pensar que vienen gobiernos a futuro que se van a encontrar con las manos atadas para poder ayudar a la ciudadanía por su alto endeudamiento. Miren, yo no estoy en contra per se de un endeudamiento público. De lo que estoy en contra es de un endeudamiento público que solo sirva para alimentar la corrupción, la negligencia y el despilfarro en el país. Y eso es lo que ha estado ocurriendo por muchos años. Entonces, ¿de qué sentido tiene endeudarse si no hay un retorno económico ni social? No tiene ningún sentido. Lo vamos a pagar en estos momentos, cuando los 30.000 millones de lempiras que significan el servicio de la deuda externa hoy en día, sea un peso mucho mayor con la caída en los ingresos tributarios del gobierno. Aquí es donde vamos a ver los verdaderos problemas y nos vamos a dar cuenta que el gobierno no tiene la capacidad de pagar esa deuda si no es sacrificando otros sectores: salud, educación, infraestructura, ciencia y tecnología. De tal forma que debemos de hacer algo. Usted planteó una excelente pregunta. Si los gobiernos no lo hacen, pues se trata de la ciudadanía y sus organizaciones sociales las que deben de emprender una lucha día a día para evitar un sobreendeudamiento y evitar un despilfarro de los recursos caros que se han pedido prestado tanto a la banca nacional como a la banca internacional. Finalmente, el licenciado Delgado, estamos ya listos y preparados, y es una solución esta economía solidaria de la que mencionaba usted al inicio, por parte del gobierno y también de los sectores económicos del país como la banca. Sí, es el momento de la unidad nacional, ¿ya? Y yo creo que el pueblo hondureño ha estado unido. Las organizaciones civiles han hecho suficientes propuestas de cambio, de cómo enfrentar la pandemia, de cómo enfrentar la crisis económica. Y de eso se trata, de seguir unidos. Y el que anda por otro rumbo es la política pública, las instituciones públicas, que han manifestado suficientes evidencias de negligencia y corrupción. Se trata de reencauzar esos esfuerzos y que se unan a la sociedad civil y al pueblo, a los médicos, a las enfermeras, a toda la población sanitaria del país, a enfrentar esta pandemia con un único objetivo: el beneficio del pueblo, y dejar todos esos intereses de política, de partidos demagógicos a un lado, que le han hecho mucho daño al país. Licenciado, muchísimas gracias por habernos acompañado este mediodía aquí en 24 Meridiano y abordar este tema que es sumamente importante para todos nosotros los ciudadanos hondureños. Estamos ante una crisis económica y las autoridades de nuestro país están en el deber de tomar las mejores decisiones en pro de la población hondureña.